Mi camino es muy recto, muy pequeño, es un sendero completamente nuevo. Quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien pequeño, muy recto, muy corto, un caminito completamente nuevo. Estas palabras, escritas por una joven monja carmelita de apenas 22 años, cambiarían para siempre la forma de entender la santidad en la Iglesia Católica. Hoy conocemos la extraordinaria historia de Santa Teresa de Lisieux, conocida como Teresita del Niño Jesús, la santa que nos enseñó que no hace falta hacer grandes hazañas para alcanzar la santidad, sino vivir con amor cada pequeño momento de nuestra vida. Esta es la historia de una niña francesa que desde su humilde convento se convirtió en una de las santas más queridas y veneradas del mundo entero, y que fue proclamada doctora de la Iglesia por su profunda sabiduría espiritual. Acompáñanos a descubrir cómo una vida aparentemente ordinaria puede esconder una grandeza extraordinaria. Marie-Françoise Thérèse Martin nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, una pequeña ciudad del norte de Francia. Era un tiempo de profundos cambios en Europa. Francia acababa de salir derrotada de la guerra franco-prusiana y la Iglesia Católica enfrentaba los desafíos del laicismo y el racionalismo que se extendían por todo el continente. Pero en el hogar de los Martin, la fe católica brillaba con una intensidad especial. Louis Martin, relojero y joyero de profesión, y Célie Guérin, encajera de gran talento, habían construido una familia profundamente cristiana. Ambos habían sentido en su juventud la llamada religiosa. Louis había intentado ingresar al monasterio de los agustinos del Gran San Bernardo, y Célie había deseado ser religiosa de la caridad, pero Dios tenía otros planes para ellos. La pareja se casó en 1858 y tuvo 9 hijos, aunque solo 5 sobrevivieron hasta la edad adulta. Marie, Pauline, Léonie, Célène y la pequeña Teresa. Todas fueron niñas y todas, excepto Léonie, abrazarían la vida religiosa. En las cartas que se conservan de Célie podemos leer su profundo deseo: todos mis hijos serán religiosos. Un deseo que Dios cumpliría de manera extraordinaria. Teresa era la menor de la familia y desde muy pequeña mostró un carácter fuerte y decidido. Su madre escribía sobre ella: es una niña muy inteligente, pero no tiene la dulzura de Céline. Sin embargo, tiene algo que me resulta muy atractivo y que habla al corazón. La tragedia golpeó temprano a la familia Martin. El 28 de agosto de 1877, cuando Teresa tenía apenas 4 años, su madre Célie murió de cáncer de mama. Este acontecimiento marcó profundamente a la pequeña Teresa, quien años más tarde escribiría: el primer período de mi existencia se cerró con la muerte de mi queridísima madre. Tras la muerte de Célie, Louis Martin decidió trasladar a toda la familia a Lisieux, donde vivían los tíos maternos de las niñas. Se instalaron en una hermosa casa llamada Les Buissonnets, que se convertiría en el refugio donde Teresa desarrollaría su vida espiritual. La muerte de su madre había cambiado el carácter de Teresa. La niña alegre y espontánea se volvió tímida y extremadamente sensible. Ella misma lo reconocería. Mi carácter alegre se convirtió en tímido y retraído, buscando siempre el silencio. Sin embargo, esta aparente fragilidad escondía una voluntad de hierro y un amor extraordinario hacia Dios. Su hermana Pauline, 9 años mayor, se convirtió en su segunda madre. Fue Pauline quien cultivó en Teresa el amor por Jesús y quien le enseñó las primeras oraciones. Pero en 1882, cuando Teresa tenía 9 años, Pauline anunció su decisión de ingresar al Carmelo de Lisieux. Para Teresa fue como perder a su madre por segunda vez. El dolor fue tan intenso que la pequeña enfermó gravemente. Durante varias semanas sufrió de extrañas convulsiones y delirios que los médicos no sabían explicar. Fue entonces cuando ocurrió el primer acontecimiento extraordinario en la vida de Teresa. El 13 de mayo de 1883, mientras sus hermanas oraban fervientemente ante una imagen de la Virgen María que tenían en el dormitorio, Teresa vio cómo la estatua cobraba vida y la Virgen le sonreía con una dulzura indescriptible. Instantáneamente quedó curada. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida espiritual. Teresa comenzó a desarrollar una devoción especial hacia la Virgen María, a quien siempre consideraría su madre del cielo. A los 14 años, Teresa seguía siendo una niña muy sensible, que lloraba por cualquier cosa.
Ella misma se avergonzaba de esta debilidad y pedía constantemente a Dios que la liberara de su carácter demasiado emotivo. La respuesta llegó de manera inesperada la noche del 25 de diciembre de 1886, en lo que ella llamaría la gracia de mi conversión completa. Esa Nochebuena, al regresar de la misa del gallo, Teresa escuchó a su padre comentar con cansancio sobre los zapatos que ella había dejado junto a la chimenea para recibir regalos, como era tradición familiar. Bueno, felizmente es la última vez que vamos a tener esta ceremonia. En circunstancias normales, Teresa habría roto a llorar por el comentario. Pero esa noche, algo extraordinario sucedió. Ella misma lo describe. Teresa había desaparecido para siempre. Quedó otra, fuerte y valiente, armada con las armas de su jefe. En lugar de llorar, subió alegremente las escaleras, recogió sus zapatos con una sonrisa y le dio las gracias a su padre con tal naturalidad que él quedó asombrado. Desde esa noche, Teresa se sintió completamente transformada. Había nacido en ella una fortaleza interior que ya nunca la abandonaría. Con esta nueva fuerza, comenzó a desarrollar un intenso celo misionero. Empezó a visitar a los enfermos, a ayudar a los pobres y a preocuparse por la conversión de los pecadores. Su primera conquista espiritual fue Henri Pranzini, un criminal condenado a muerte por varios asesinatos, que se negaba a confesar sus pecados. Teresa comenzó a ofrecer oraciones y sacrificios por su conversión. El día de la ejecución, para asombro de todos, Pranzini pidió un crucifijo en el último momento y lo besó 3 veces antes de morir. Teresa vio en esto una confirmación de que Dios escuchaba sus oraciones por los pecadores. Desde muy pequeña, Teresa había sentido la llamada religiosa. Viendo a sus hermanas Pauline y Marie ingresar al Carmelo de Lisieux, ella también sintió que ese era su destino. Pero tenía un problema: era demasiado joven. El Carmelo normalmente no aceptaba postulantes menores de 21 años y Teresa tenía apenas 14. Con la determinación que la caracterizaba, Teresa comenzó una verdadera campaña para lograr su ingreso. Primero, convenció a su padre, quien inicialmente se resistía a la idea de perder a su pequeña reina, como la llamaba cariñosamente. Louis Martin, tras escuchar las razones de su hija, no solo le dio su consentimiento, sino que la apoyó completamente en su vocación. El siguiente obstáculo era el superior del Carmelo, quien se negaba rotundamente a admitir a una niña de 14 años. Teresa no se desanimó. Junto con su padre y su hermana Céline, emprendió una peregrinación a Roma en noviembre de 1887, con la esperanza de obtener el permiso directamente del Papa León XIII. El 20 de noviembre de 1887, durante una audiencia papal, Teresa hizo algo que nadie esperaba. A pesar de que estaba prohibido dirigirse al Papa, cuando llegó su turno de besar el anillo pontificio, Teresa se arrodilló y le dijo: «Santísimo Padre, tengo una gran gracia que pedirle». El Papa, sorprendido, le preguntó qué deseaba, y Teresa respondió: «En honor de vuestro jubileo, permitid que entre en el Carmelo a los 15 años». El Papa León XIII la miró con ternura y le respondió: «Vamos, vamos, pequeña, haréis lo que los superiores decidan». Aunque no obtuvo un sí directo, Teresa interpretó estas palabras como una esperanza. Finalmente, el 9 de abril de 1888, después de muchas gestiones y oraciones, Teresa logró ingresar al Carmelo de Lisieux con apenas 15 años. Era la postulante más joven en la historia del convento. La vida en el Carmelo era austera y exigente. Las monjas se levantaban a las 5 de la mañana, pasaban largas horas en oración, observaban silencio durante gran parte del día y vivían en pobreza absoluta. Para Teresa, acostumbrada a la comodidad de Les Buissonets, fue un cambio radical. Sin embargo, Teresa abrazó esta vida con alegría. Tomó el hábito el 10 de enero de 1889 y pronunció sus votos perpetuos el 8 de septiembre de 1890, adoptando el nombre religioso de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. En el convento, Teresa no se destacó por realizar hechos extraordinarios, no tuvo visiones místicas espectaculares ni realizó penitencias extremas. Su santidad se manifestaba en la forma perfecta como vivía las pequeñas cosas de cada día: barrer los claustros, lavar la ropa, cuidar de las hermanas enfermas, soportar con paciencia los defectos de sus compañeras. Fue durante estos años cuando Teresa desarrolló su famoso caminito.
su pequeña vía hacia la santidad. Observando que muchos santos habían llegado al cielo a través de grandes hazañas y penitencias extraordinarias, Teresa se preguntaba cómo podría ella, siendo tan pequeña e imperfecta, alcanzar también la santidad. La respuesta le llegó leyendo las Escrituras. En el libro de los Proverbios encontró estas palabras: el que es pequeñito, venga a mí. Y en Isaías: como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré, os llevaré en mi seno y os meceré sobre mis rodillas. Teresa comprendió entonces que su pequeñez no era un obstáculo, sino una ventaja. Si soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección, buscaré un ascensor para elevarme hasta Jesús. El ascensor que debe elevarme hasta el cielo son vuestros brazos, oh Jesús. En 1894, por obediencia a su hermana Pauline, entonces Madre Inés de Jesús, superiora del convento, Teresa comenzó a escribir sus recuerdos de infancia. Estas páginas se convertirían en la primera parte de su autobiografía, conocida como Historia de un alma. Los escritos de Teresa revelan una profundidad espiritual extraordinaria. Su caminito no era simplemente una espiritualidad para niños, sino una comprensión profunda del Evangelio. Teresa había entendido que la esencia del cristianismo es el amor, y que este amor se manifiesta no en grandes gestos, sino en la fidelidad amorosa en las pequeñas cosas. En una de sus frases más famosas escribió: después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas, prometiendo que desde el cielo ayudaría a las almas que la invocaran. Pero su comprensión de la misión era aún más profunda. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Teresa también desarrolló una intensa vida misionera desde su celda. Adoptó espiritualmente a dos misioneros, el P. Théophane Venard en Tonkin y el P. Maurice Bellier en África, por quienes oraba y ofrecía sacrificios constantemente. Aunque nunca salió de su convento, su corazón abarcaba el mundo entero. Su deseo misionero la llevó a escribir: quisiera recorrer la tierra, predicar vuestro nombre y plantar vuestra cruz gloriosa en tierra infiel. Pero, oh amado mío, una sola misión no me bastaría. Querría anunciar el Evangelio en las 5 partes del mundo y hasta en las islas más remotas. En abril de 1896, durante la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, Teresa experimentó su primera hemoptisis, vómito de sangre, signo claro de la tuberculosis que la llevaría a la muerte. Lejos de asustarse, Teresa vio en esta enfermedad una llamada del Señor. ¡Qué regalo tan dulce me hizo Jesús en el aniversario de su muerte! Los últimos 18 meses de su vida fueron un calvario físico, pero también espiritual. Teresa experimentó una terrible noche del alma, una sequedad espiritual acompañada de fuertes tentaciones contra la fe. En sus escritos de esta época confesó: las tinieblas toman prestada la voz de los pecadores y me dicen burlándose: tú sueñas con la luz, con una patria embalsamada con los más suaves perfumes. Tú sueñas con la posesión eterna del Creador de todas estas maravillas y crees que un día saldrás de estas tinieblas que te rodean. Marcha, marcha hacia la muerte. Ella te dará no lo que esperas, sino una noche más profunda aún, la noche de la nada. Sin embargo, precisamente en medio de esta prueba, Teresa demostró la autenticidad de su santidad. A pesar de las dudas que la asaltaban, continuó viviendo como si la fe fuera la cosa más natural del mundo, ofreciendo todo su sufrimiento por la conversión de los incrédulos. Durante su enfermedad, Teresa pronunció muchas frases que se han convertido en auténticas joyas espirituales. Cuando le preguntaron si no tenía miedo de morir, respondió: no, no tengo miedo. Un niño no tiene miedo de su padre. Y añadía: sufro mucho, pero sufro bien. Eso es lo que me consuela. Sus últimas palabras, pronunciadas el 30 de septiembre de 1897 mientras miraba un crucifijo, fueron: Dios mío, os amo. Tenía apenas 24 años. La muerte de Teresa pasó inicialmente desapercibida fuera del pequeño Carmelo de Lisieux. Pero su autobiografía, publicada al año siguiente con el título Historia de un alma, comenzó a circular y causó una verdadera revolución espiritual. Las cartas llegaban de todo el mundo testimoniando gracias y milagros obtenidos por intercesión de la pequeña Carmelita.
En pocos años, Teresa se había convertido en una de las santas más populares de la historia de la Iglesia. El proceso de beatificación comenzó en 1909, apenas 12 años después de su muerte. El Papa San Pío X, conocido por su prudencia en estos asuntos, declaró: «Ella es la santa más grande de los tiempos modernos». Teresa fue beatificada por Pío XI el 29 de abril de 1923 y canonizada por el mismo Papa el 17 de mayo de 1925. En 1927 fue proclamada patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, y en 1944 se convirtió en patrona secundaria de Francia. El reconocimiento supremo llegó el 19 de octubre de 1997, cuando el Papa San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia Universal, convirtiéndola en la tercera mujer en recibir este título después de Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. El Papa justificó esta decisión por la solidez de su sabiduría espiritual y la originalidad de su doctrina. La basílica construida en su honor en Lisieux se ha convertido en uno de los santuarios más visitados de Francia, recibiendo cerca de 2 millones de peregrinos cada año. Su festividad litúrgica se celebra el 1 de octubre. Los milagros reconocidos oficialmente para su canonización incluyeron la curación instantánea de la hermana Louise de Saint-Germain, religiosa dominica que sufría de úlceras gástricas incurables, y la curación del seminarista Charles Anne, que padecía tuberculosis pulmonar en estado terminal. ¿Qué puede enseñarnos hoy Santa Teresita del Niño Jesús? Su mensaje es revolucionario en su sencillez. No necesitamos ser extraordinarios para ser santos. La santidad está al alcance de todos, precisamente en la fidelidad amorosa a los deberes ordinarios de cada día. Su caminito nos enseña que Dios no mide nuestra santidad por la grandeza de nuestras obras, sino por la pureza de nuestra intención y la intensidad de nuestro amor. Como ella misma escribió: «Las obras más hermosas no valen nada sin amor». Teresita nos recuerda que la confianza absoluta en Dios es el fundamento de la vida espiritual. Incluso en medio de sus dudas más terribles, nunca dejó de abandonarse en los brazos del Padre Celestial. Aun cuando hubiera cometido los mayores crímenes posibles, conservaría siempre la misma confianza. Sé que esta multitud de ofensas no sería más que una gota de agua arrojada en una hoguera ardiente. Su amor por los pecadores nos desafía a nosotros también. Teresa entendió que el amor verdadero no puede quedarse encerrado en sí mismo, sino que debe derramarse sobre todos, especialmente sobre quienes más necesitan la misericordia de Dios. Finalmente, Teresa nos enseña que la verdadera grandeza cristiana consiste en hacerse pequeño, en reconocer nuestra fragilidad y permitir que sea Dios quien actúe a través de nosotros. Su vida es un testimonio luminoso de que cuando nos vaciamos de nosotros mismos, Dios puede llenarnos de su propia vida. Como ella prometió, verdaderamente ha pasado su cielo haciendo el bien en la tierra. Millones de personas en todo el mundo han encontrado en su intercesión consuelo en el dolor, esperanza en la desesperación y un camino sencillo pero seguro hacia la santidad. Que Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor de Lisieux que perfumó el mundo entero con la fragancia de su santidad, nos obtenga la gracia de caminar también nosotros por su caminito de confianza y abandono, para alcanzar un día la meta que ella alcanzó, el corazón de Jesús. Oh Jesús, si fuera preciso escribir todas vuestras misericordias para conmigo, las páginas no bastarían, pero un día, en el cielo eterno, me gustará cantaros las misericordias del Señor. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.